Hoy continuaremos nuestra segunda parte del estudio sobre la profecía de Enoc y la venida del Señor. Vamos a comenzar estudiando el versículo 12 de la epístola de San Judas. La palabra de Dios nos habla sobre los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Los impíos son los pecadores, los transgresores, los perversos. Judas nos señala que para estos está reservada la oscuridad de las tinieblas. Estudiemos y escudriñemos la palabra del Señor. Los versículos que estudiaremos nos enseñan cómo el pecado atrae la ira y el justo juicio de Dios. Acompáñame en este importante estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar estudiando el versículo 12 de la epístola de Judas. Y dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, liberadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. El ágape, que menciona aquí el libro de Judas, es una reunión donde la comunidad cristiana celebraba con gozo junto con la cena del Señor. Esta reunión era una manifestación concreta de obediencia al mandato del Señor de amarse los unos a los otros. Esta reunión servía como expresión de la coinonía entre hermanos. El diccionario bíblico de Holman nos define estas reuniones similares a las reuniones de otras fiestas festivas, como es la fiesta de la Pascua, inauguración del día de reposo y días de fiesta. Estos se reunían antes de la puesta del sol para comer en una casa. Primero comían un aperitivo y se trasladaban a la mesa para la comida. El anfitrión pronunciaba una bendición, partía el pan y lo distribuía. El momento de la comida se caracterizaba por un momento de conversación religiosa, festiva y gozosa. En la noche se encendían las lámparas y se reconocía a Dios como creador. Al terminar la comida se lavaban las manos y se pronunciaba una bendición para alabar a Dios por su provisión y que se cumpliesen sus propósitos de la venida del reino. La comida concluía cantando un salmo. Era práctica común que estos grupos se reunieran de base semanal. Judas hace mención a aquellos que comían con ellos de manera impúdica y les llama nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto. La palabra impúdica significa carente de pudor y denota obscenidad y desvergüenza. ¿A quiénes se refería Judas cuando hacía estas advertencias? La contestación la podemos encontrar en 1 Corintios 5:11. Leamos. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Quiero hacer la distinción entre juntarnos y confraternizar, versus la manera que Jesús utilizaba para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Cuando yo comparto y confraternizo con un grupo de personas de manera casual, similar a un ágape, con una frecuencia me hago vulnerable o propenso a ser influenciado por personas como las descritas por Judas y por Pablo. Personas que con su vida y sus caminos no muestran el cambio que se produce
cuando Jesús entra en sus vidas. La presión de grupo producida por una o varias personas puede influenciar de manera negativa. Un ejemplo bien claro de esto es la expresión de que una naranja podrida, sin duda, va a ocasionar que todas las demás se afecten. El versículo 12 hace uso de metáforas, les llama nubes sin agua. ¿Y qué significa esto? Significa que estaban vacíos y eran fácilmente movibles de su posición, con nada que aportar. ¿Y cómo debe ser el cristiano? El cristiano debe estar firme en la fe, sin titubear, arraigado en Cristo y edificados en ese fundamento. Así nos dice el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. También los identifica con árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estos no dieron fruto, murieron cuando dejaron de ser fructíferos. El labrador tuvo que arrancarlos. ¿Y cómo nos dice la palabra de Dios en cuanto al justo? El Salmo 1:3 nos dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Nosotros los cristianos tenemos que vivir como pámpanos que están en la vid verdadera, en Cristo Jesús. Así nos dice Juan 15, del 5 al 6. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Continuamos con la lectura del versículo 13, y dice así: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Tengamos cuidado y estemos alerta frente a aquellos que pretenden profesar la fe, pero hacen maldades impetuosas que pueden arrastrar a los ingenuos a la condenación. Por último, los compara con estrellas errantes. No sé si alguna vez has observado a una de estas estrellas errantes y fugaces. No tienen rumbo fijo y no quedan fijas a la vista del que las observa. Como cristianos, tenemos que tener nuestra vista en Jesucristo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Así nos lo describe el libro de Apocalipsis 22:16. Finalmente, en este versículo 13 del libro de Judas, nos habla sobre el juicio divino que les espera a los inicuos. Para ellos está reservada la oscuridad de las tinieblas. En el versículo 14 entramos en la profecía de Enoc. Leemos
los versículos del 14 al 16. De estos también profesó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, andulando a las personas para sacar provecho. En estos versículos se continúa hablando sobre los impíos y los falsos profetas. No olvidemos que la muerte de Jesucristo en la cruz fue el juicio más severo contra el pecado. Cristo fue hecho pecado. Así nos indica 2 de Corintios capítulo 5 versículos 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sabemos que los que reciben a Jesús como su Salvador se salvan del juicio, pero los que le rechazan serán condenados. Tú y yo tenemos escrito de Dios la profecía más segura. Si la entendemos, ella nos será una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Los que caminan con Dios tienen el privilegio de saber los secretos divinos. En estos tiempos que vivimos, que los acontecimientos concuerdan tanto con las señales del fin, busquemos a Dios de cerca y en oración. Esta profecía de Enoc presenta la segunda venida de Cristo, y miren cómo vendrá, acompañado de santas decenas de millares. ¡Wow! Así nos lo confirma Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esta escritura y el versículo 14 y 15 nos presentan al Señor en su carácter de juez. Juan 5:22 nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El versículo 15 hace alusión al desacato de los malos, los impíos, sus obras impías y cómo han obrado impíamente. Nosotros los cristianos debemos de cultivar una conducta de piedad como fruto de nuestra fe. Enoc nos profetizó que en la segunda venida Cristo juzgará las palabras duras de los malvados. Dice Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Quiero hacer mención de unas características de los herejes que hace mención en el capítulo 16. Primeramente, dice que son murmuradores, se quejan continuamente. Y esa queja es condenable. Son querellosos, le echan continuamente a Dios la culpa por todas sus adversidades. Andan según sus propios deseos, hablan cosas infladas, practican sacar provecho de las personas a través de la adulación. El sentido de adular en el griego es admirar rostros. Nuestras palabras deben de tener el propósito de edificar y dar gracia a los oyentes.
Frente a la venida de Cristo, debemos orar para que el Señor nos tenga por dignos de estar en pie delante de su presencia. Recordemos, Dios hizo al hombre para creer en Él. Por lo tanto, si el hombre sale fuera de la comunión de Dios, está muerto espiritualmente. Veamos la conducta de Enoc, que caminaban con Dios. Recuerda, Dios quiere una relación perfecta contigo.